Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirnos en otra aventura televisiva. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a desentrañar los misterios, los dramas y las pasiones que se esconden tras una de las series turcas que ha aterrizado recientemente en Netflix y que, créedme, está dando mucho de qué hablar. Estoy hablando, por supuesto, de esa producción de 12 capítulos que gira en torno al intrigante y a veces controvertido tema de las parejas forzadas. Sí, ya sé lo que están pensando. A muchos les salta la alarma de cliché al instante. Bodas arregladas, matrimonios por conveniencia, uniones impuestas por el destino, es un territorio que hemos explorado hasta la saciedad en el mundo de las novelas y series turcas. Pero aguantad ahí un segundo porque esta serie, señoras y señores, tiene algo especial. Lo que realmente la distingue del resto es la forma en que se atreve a abordar un tema tan delicado, la profundidad psicológica de sus personajes, la intrincada red de relaciones que tejen y, sobre todo, la crudeza con la que nos muestra las consecuencias de una decisión que puede cambiar el rumbo de toda una vida. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la trama, los personajes, los giros argumentales y todo lo que hace que esta serie sea una joya, quiero recordarles rápidamente, como buena influencer que soy, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No sean tímidos, es gratis. Aquí encontrarán reseñas de series y películas de todos los géneros y nacionalidades, recomendaciones de libros para todos los gustos, análisis de cultura pop que les harán pensar y mucho, mucho más. Así que si les gusta el contenido que les ofrezco, activen esa campanita tan cuca para no perderse ni uno solo de mis vídeos. No quiero que se queden fuera de la conversación. Vamos a ello. Ahora sí, pongámonos serios y hablemos de esta serie turca que Netflix ha estrenado hace poco y que, como ya he dicho, se centra en el concepto de parejas forzadas. De entrada, como ya he comentado, el concepto puede sonar a más de lo mismo. Hemos visto historias de matrimonios arreglados o uniones por conveniencia hasta la saciedad. Pero lo que realmente diferencia a esta serie es la forma en que aborda el tema, huyendo de idealizaciones y mostrándonos la realidad, a menudo dura y dolorosa, que se esconde tras estas uniones. La serie no se limita a contarnos una historia de amor improbable, nos invita a reflexionar sobre las presiones sociales, las expectativas familiares y las decisiones que tomamos o que se toman por nosotros en nombre del deber. Para empezar, olvidémonos de esos cuentos de hadas edulcorados donde la pareja forzada se enamora perdidamente a los 5 minutos de conocerse, como si Cupido les hubiera lanzado una flecha cargada de azúcar y purpurina. Aquí la relación se construye lentamente ladrillo a ladrillo con mucho dolor, desconfianza, resentimiento, miedos, malentendidos y, sobre todo, con una gran dosis de realismo. Y precisamente eso es lo que la hace tan atractiva, tan adictiva y tan capaz de generar debate. No nos ofrece una fantasía romántica, sino un reflejo de las complejidades del amor y las relaciones humanas en un contexto social y cultural muy específico. La trama, en términos generales, sigue la historia de dos personas que provienen de mundos diametralmente opuestos y que se ven obligadas a contraer matrimonio debido a circunstancias que escapan por completo a su control. Ella, interpretada por la talentosísima, es una joven moderna, independiente, ambiciosa y con grandes sueños para su futuro. Una mujer del siglo XXI que lucha por abrirse camino en un mundo que todavía está dominado por tradiciones y costumbres ancestrales. Él, encarnado por el carismático, es un hombre de negocios poderoso, influyente y respetado, con una vida llena de responsabilidades, ataduras familiares y una fachada de frialdad que esconde un pasado tormentoso. ¿Cómo se cruzan sus caminos? Bueno, ahí es donde entra en juego el factor forzado, el motor que impulsa toda la trama y que nos obliga a cuestionar los límites de la libertad individual. Sin revelar demasiado, digamos que hay una oscura deuda familiar que se arrastra desde hace generaciones, un chantaje emocional de proporciones épicas y un contrato legal que ninguno de los dos puede romper fácilmente, so pena de enfrentarse a consecuencias devastadoras. Desde el principio, la tensión entre los protagonistas es palpable. La química entre ellos es innegable, una fuerza magnética que los atrae a pesar de sus diferencias. Pero también lo es su aversión mutua, un muro de prejuicios y resentimientos que parece imposible de derribar. Ella lo ve como un hombre frío, calculador, autoritario y controlador, un déspota moderno que solo se preocupa por sus propios intereses. Él, por su parte, la considera una joven rebelde, impulsiva, inmadura y egoísta, una niña mimada que no comprende el peso de las responsabilidades.
Pero a medida que se ven obligados a convivir bajo el mismo techo, compartiendo espacios, secretos y silencios, empiezan a descubrir facetas ocultas el uno del otro. Ella se da cuenta de que él esconde un pasado doloroso, marcado por la pérdida y el sacrificio, y que sus decisiones, aunque a veces puedan parecer despiadadas, están motivadas por la lealtad inquebrantable a su familia y por el deseo de proteger a los que ama. Él, por su parte, admira la valentía y la determinación de ella para perseguir sus sueños, a pesar de las adversidades, y descubre en ella una fuerza interior que nunca habría imaginado. Uno de los aspectos más interesantes y relevantes de la serie es la forma en que explora los roles de género tradicionales y las expectativas sociales impuestas en la cultura turca. Ella, como mujer moderna e independiente, lucha constantemente contra la tradición y las imposiciones de su familia, que esperan de ella que se conforme con el papel de esposa sumisa y ama de casa. Él, como hombre de negocios exitoso, se debate entre el deber de mantener el legado familiar y el deseo de seguir su propio camino, sin verse atado a las expectativas de su entorno. Y a medida que su relación evoluciona, a medida que se conocen mejor y se permiten ser vulnerables el uno con el otro, ambos se ven obligados a cuestionar sus propias creencias, sus propios valores y los cimientos mismos sobre los que han construido sus vidas. Pero no todo es drama, conflicto y lágrimas en esta serie. Afortunadamente también hay momentos de humor, ternura, complicidad y, por supuesto, romance. Las escenas en las que los protagonistas se ven obligados a fingir que están enamorados frente a sus familias y amigos son hilarantes, llenas de situaciones incómodas y diálogos ingeniosos. Pero también revelan la creciente atracción que sienten el uno por el otro, una chispa que se enciende a pesar de sus esfuerzos por negarla. Y cuando finalmente se permiten ser vulnerables, cuando se abren el uno al otro y muestran sus verdaderos sentimientos, la conexión entre ellos es palpable, una fuerza arrolladora que amenaza con derribar todas las barreras que han construido a su alrededor. Además de la trama principal, la serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados que enriquecen la historia y aportan diferentes perspectivas. Tenemos a la mejor amiga de la protagonista, que es una mujer fuerte, independiente y leal que la apoya incondicionalmente en sus decisiones y que le ofrece un hombro en el que llorar cuando las cosas se ponen difíciles. También está el hermano del protagonista, que es un mujeriego empedernido, un personaje carismático y divertido que le da un toque de comedia a la serie y que, a pesar de su aparente superficialidad, esconde un corazón noble y una gran sensibilidad. Y no podemos olvidarnos de la matriarca de la familia, una mujer astuta, manipuladora y ambiciosa que hará todo lo posible para mantener el control de su imperio familiar y para asegurarse de que sus planes se cumplen al pie de la letra. Ahora, hablemos un poco del ritmo de la serie. Al tener solo 12 capítulos, la trama avanza de forma ágil, dinámica y sin rellenos innecesarios. Cada episodio termina con un cliffhanger que te deja con ganas de ver más, lo que la hace perfecta para un maratón de fin de semana. Eso sí, prepárense para sufrir un poco porque hay muchos giros inesperados, secretos revelados, traiciones dolorosas y revelaciones impactantes que pondrán a prueba la relación de los protagonistas y que les harán cuestionar todo lo que creían saber. En cuanto a la producción, la serie cuenta con una fotografía impecable, cuidada hasta el más mínimo detalle, que nos transporta a los paisajes urbanos de Estambul y a los rincones más emblemáticos de Turquía. La banda sonora es emotiva, evocadora y perfectamente sincronizada con las escenas, intensificando las emociones y creando una atmósfera envolvente. El vestuario, por su parte, refleja a la perfección la personalidad de cada personaje y nos ayuda a comprender su evolución a lo largo de la historia. Los escenarios son impresionantes, desde los lujosos interiores de la mansión familiar hasta los paisajes urbanos de Estambul, pasando por los rincones más pintorescos y tradicionales de la ciudad. Y por supuesto, las actuaciones son sobresalientes. Tanto la actriz que interpreta a la protagonista como el actor que da vida al protagonista masculino hacen un trabajo espectacular al dar vida a sus personajes y al transmitir toda la complejidad de sus emociones. Logran que nos identifiquemos con sus dilemas, que sintamos su dolor, que celebremos sus triunfos y que nos enamoremos de su historia. Pero como todo en la vida, la serie no es perfecta. Algunos críticos han señalado que la trama recurre a algunos clichés del género de las novelas turcas, como la amnesia repentina, los embarazos inesperados o los triángulos amorosos imposibles. Otros han argumentado que el final es un poco apresurado, que deja algunas preguntas sin responder y que no satisface por completo las expectativas de los espectadores. Sin embargo, en mi opinión, estos pequeños defectos no restan valor al conjunto de la obra.
La serie es entretenida, emotiva, reflexiva y nos invita a reflexionar sobre temas importantes como el amor, la familia, la libertad individual y la lucha por alcanzar nuestros sueños. En resumen, si son fans de las series turcas, del drama romántico, de las historias de parejas forzadas que luchan por encontrar el amor verdadero y de las producciones que te hacen pensar y sentir, les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad a esta serie de Netflix. No se arrepentirán. Prepárense para reír, llorar, suspirar, emocionarse y, sobre todo, para enamorarse de sus personajes y de su historia. Y hablando de enamorarse, ¿qué les ha parecido esta reseña? Espero que les haya resultado útil, informativa, entretenida y que les haya picado la curiosidad por ver la serie. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, opiniones y sugerencias en la sección de abajo. Me encantaría saber qué piensan de esta serie, si ya la han visto, si tienen pensado verla o si les parece un tema interesante. ¿Qué les pareció la actuación de los protagonistas? ¿Les gustó la trama? ¿Creen que el final fue satisfactorio? ¿Qué opinan sobre el tema de las parejas forzadas? Quiero saberlo todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que pueden encontrar más reseñas, recomendaciones, análisis y contenido interesante en mi canal. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, aunque a veces venga con condiciones.